Toda forma de vida, desde una bacteria hasta nosotros, se enfrenta a un desafío que es monumental. ¿Cómo guardas miles de millones de años de evolución en algo tan pequeño que quepa en una célula? Y no solo guardarlo. Exacto. Es que además tienes que asegurarte de que esa información se pueda copiar 1 billón de veces, casi sin errores. Es el problema de manejo de datos más antiguo que existe. Totalmente. Hoy justamente vamos a desarmar la solución que encontró la naturaleza. Los ácidos nucleicos. ¡Uy, qué buena manera de verlo!, ¿no? Porque no es solo un archivo, es un archivo vivo. La clave no es solo tener la información, sino la capacidad de protegerla, de replicarla con una fidelidad que es asombrosa y al mismo tiempo poder usarla. Claro, para que la célula funcione. Los ácidos nucleicos son esa respuesta, elegante y robusta, de la vida a ese problema de ingeniería. Exacto. Y para entender esa solución, vamos a usar como nuestra guía el capítulo 8 de Leninger. La idea es que este análisis sirva como un mapa conceptual, una brújula para navegar los conceptos clave antes de sumergirse en la lectura. De acuerdo, pues empecemos por el principio, porque aunque todos hemos oído hablar de ADN y ARN 1000 veces, si me detengo a pensarlo, no estoy segura de poder definir qué son exactamente. Cuando decimos ácido nucleico, ¿hablamos de una molécula, una sustancia, un código? Es que es todo eso a la vez, y esa es parte de su genialidad. A ver, en su nivel más básico, un ácido nucleico es un polímero. O sea, una molécula muy larga. Exacto. Como un tren de carga, formado por la unión de muchos vagones más pequeños, que llamamos nucleótidos. Y los dos tipos de trenes que la vida utiliza son el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Y su misión principal, entiendo, es manejar información, no energía. Eso es crucial. No son como los carbohidratos o los lípidos. Su negocio es la información. Es interesante, porque siempre se piensa en el ADN como la gran estrella. Pero por lo que dices, suena a que el ARN es el que hace todo el trabajo pesado del día a día. Ajá. ¿Podríamos decir que el ADN es como la junta directiva que guarda los planes maestros en una bóveda? Y el ARM son los ingenieros y trabajadores que ejecutan esos planes en la fábrica. Esa analogía es excelente, de verdad. El ADN es el archivo maestro, el repositorio a largo plazo. Está diseñado para ser increíblemente estable. Protegido. Muy protegido. El ARN, en cambio, es mucho más dinámico. Es la copia de trabajo de los planos, es el mensajero que lleva las órdenes, la herramienta que ensambla las piezas. O sea, tiene roles muchísimo más diversos y activos. Es el brazo ejecutor. Entendido. Entonces, si los ácidos nucleicos son el tren, los nucleótidos son los vagones. Desarmemos uno de esos vagones para ver qué tiene adentro. Por lo que entiendo, son como un set de construcción con 3 piezas básicas. Exactamente. Cada nucleótido tiene 3 componentes. Primero, una base nitrogenada, que es la que de verdad contiene la letra del código. La información pura y dura. Eso es. Segundo, un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, que actúa como el chasis del vagón. Y tercero, uno o más grupos fosfato, que son como los ganchos que unen un vagón con el siguiente. Ah, y hay un detalle de terminología, ¿no? Si le quitamos el fosfato. Correcto. Si le quitas el grupo fosfato, lo que queda, la base unida al azúcar, se llama nucleósido. Bien, hablemos de esas piezas, las bases, las letras. No son todas iguales, ¿cierto? No, para nada. Se dividen en 2 familias. Por un lado están las purinas, que tienen una estructura de 2 anillos. Aquí encontramos a la adenina, la A, y la guanina, la G. Ok. A y G son las grandes, de 2 anillos. Justo. Y por otro lado, las pirimidinas, con un solo anillo. La citosina, C, la timina, T, y el uracilo, U. Y aquí ya nos topamos con una diferencia clave entre ADN y ARN. A ver. En su alfabeto, el ADN usa timina, la T, mientras que el ARN la sustituye por uracilo, la U. Espera un momento. También mencionaste que el azúcar es diferente. El ARN usa ribosa y el ADN desoxirrim. El nombre desoxi me suena a que le falta oxígeno. ¿Va por ahí, sí? Pero a primera vista parece un detalle minúsculo. ¿De verdad una molécula de oxígeno y una de hidrógeno pueden cambiar tanto las cosas?
Es una pregunta excelente, porque ese detalle que parece minúsculo es en realidad una de las decisiones de diseño más importantes de la biología molecular. A la desoxirribosa del ADN le falta un grupo hidroxilo, un -OH, en una posición específica del azúcar. La posición 2', ¿no? La 2', exacto. La ribosa del ARN sí lo tiene. Y ese grupo hidroxilo extra es químicamente reactivo. Ajá. Hace que el ARN sea mucho más vulnerable a romperse, especialmente en condiciones alcalinas. Puede parecer un defecto. Pero seguro que no lo es. Para nada. Ya veremos por qué esta inestabilidad es en realidad una ventaja para las funciones del ARN. Por ahora, lo importante es que la ausencia de ese grupo hace que el ADN sea una molécula muchísimo más estable, perfecta para guardar información por toda la vida de un organismo. Fascinante. Una pequeña modificación atómica con consecuencias enormes. Bien, ya tenemos los vagones, los nucleótidos. ¿Cómo se enganchan para formar ese tren larguísimo? Se unen mediante un enlace muy fuerte que se llama enlace fosfodiéster. Imagina que el grupo fosfato de un nucleótido actúa como un puente de doble enganche. Ok. Se une al carbono en la posición 5' del azúcar de su propio nucleótido y al mismo tiempo al carbono en la posición 3' del azúcar del nucleótido anterior. Esto crea una columna vertebral súper resistente que alterna azúcar y fosfato. Ah, y de ahí vienen esos números, el 5' y el 3' que se escuchan siempre. Precisamente. Y lo más importante es que esta forma de unirse crea una dirección, una polaridad en la cadena. No es un collar simétrico, ¿me explico? Sí, claro, tiene un principio y un final definidos. Exacto. Siempre habrá un extremo con un grupo fosfato libre en la posición 5' y otro extremo con un grupo hidroxilo libre en la posición 3'. Y por convención, la secuencia siempre se lee en la misma dirección, de 5' a 3'. Es como una cinta de cassette, que solo se puede reproducir en una dirección. La maquinaria de la célula, las enzimas que leen esto, están diseñadas para moverse a lo largo de la hebra en esa dirección específica, 5' a 3'. Si lo intentaran al revés, no funcionaría. Esa direccionalidad es fundamental para la coherencia de todos los procesos genéticos. Bueno, ahora que entendemos cómo se forma una hebra, llegamos a la estructura más famosa de toda la biología, la doble hélice del ADN. El modelo de Watson y Crick fue una revelación, ¿no? Fue un momento decisivo. Sus características claves son de una elegancia asombrosa. Primero, son dos hebras que giran una alrededor de la otra, formando una hélice. Segundo, y esto es fundamental, son antiparalelas. ¿Qué significa eso exactamente? Que corren en direcciones opuestas. Si una hebra va en la dirección 5 a 3, su compañera va en la dirección 3 a 5, como los dos carriles de una autopista. Y la tercera característica es cómo se organizan. La columna de azúcar fosfato, que le gusta el agua, queda por fuera. Es hidrofílica, sí, queda en el exterior en contacto con el agua de la célula. Mientras que las bases nitrogenadas, las letras, que son hidrofóbicas. Se orientan hacia el interior, apiladas unas sobre otras lejos del agua, como los peldaños de una escalera de caracol. Y aquí es donde la estructura se vuelve realmente ingeniosa, porque hay dos tipos de fuerzas que la mantienen unida. A ver. La primera, y la más conocida, son los puentes de hidrógeno entre las bases, y el apareamiento es súper específico. La adenina, A, siempre se aparea con la timina, T. Formando dos puentes de hidrógeno. Dos puentes. Y la guanina, G, siempre con la citosina, C, formando 3. Y esto explica las famosas reglas de Chargaff, que un bioquímico había descubierto años antes, pero nadie entendía. Exactamente. Él notó que en el ADN la cantidad de A siempre era igual a la de T y la de G igual a la de C. La estructura lo explicó perfecto. Y ese detalle de los puentes 2 para AT y 3 para GC tiene consecuencias. El par GC es más fuerte. Un 50% más fuerte. Las regiones del genoma ricas en G y C son como secciones de una cremallera que son mucho más difíciles de abrir. Pero aquí viene la parte que a menudo se pasa por alto. Ah, sí. Siempre nos enfocamos en los puentes de hidrógeno, pero son como el pegamento visible. La verdadera fuerza bruta que mantiene unida a la doble hélice es otra cosa. El apilamiento de bases, o base stacking. Apilamiento de bases. ¿Qué es eso? Siempre pensé que todo se debía a los puentes de hidrógeno. Imagina una torre de Jenga perfecta. La fricción y el ajuste entre las piezas es lo que la hace estable.
En el ADN, las bases son moléculas planas. Al apilarse una encima de la otra en el interior, se generan interacciones sutiles hidrofóbicas entre sus superficies. Fuerzas muy débiles, individualmente. Debilísimas, pero sumadas a lo largo de millones de bases, crean una fuerza cohesiva inmensa. Es el héroe anónimo de la estabilidad del ADN. ¡Qué increíble! Fuerzas que individualmente no son nada, pero que sumadas sostienen toda nuestra herencia genética. Entiendo que, aunque la doble hélice es el concepto, hay distintas versiones, ¿no? Sí, el texto menciona que existen diferentes geometrías. Las más conocidas son las formas A, B y Z. La forma B es la clásica, la más común en nuestras células. Entendido. Entonces el ADN es esta fortaleza increíblemente estable, casi una bóveda de seguridad. Pero la vida no es solo almacenar, es hacer cosas. Ajá, necesitas sacar la información de la bóveda para usarla. Y me imagino que ahí es donde entra en juego su primo más versátil, el ARN, ¿no es así? Justamente, aquí el contraste se vuelve evidente. La diferencia fundamental es que el ARN es típicamente una sola hebra, y esto le da una flexibilidad estructural inmensa. Claro, no está atado a otra hebra. A diferencia de la rígida doble hélice, una cadena de ARN puede plegarse sobre sí misma de maneras muy complejas. Regiones de la misma cadena pueden aparearse y formar estructuras como horquillas, bucles, nudos muy elaborados. La flexibilidad está ligada a su diversidad de funciones. Le permite hacer mucho más que solo transportar un mensaje. Le permite actuar como enzima, como andamio. El texto describe los tipos principales. El ARN mensajero, ARNM, que es la copia de trabajo de un gen. El ARN ribosómico, ARNR, que es el componente principal de los ribosomas. Y el ARN de transferencia, ARNT, que funciona como el traductor bilingüe. Volviendo a la estabilidad, antes mencionaste que la inestabilidad del ARN era una ventaja. Ahora creo que veo por qué. Si el ARN fuera tan duradero como el ADN, una vez que se produce, la célula seguiría fabricando esa proteína para siempre, sin control. Precisamente. La inestabilidad del ARN es una característica de diseño, no un defecto. Permite que los mensajes genéticos sean transitorios. La célula produce un ARN, fabrica la proteína que necesita y luego el ARN se degrada. Le da a la célula un control muy fino y dinámico. Su debilidad química es su fortaleza funcional. Exactamente. Para los roles temporales que debe desempeñar es perfecto. Esto nos lleva a la idea central. Los ácidos nucleicos como sistemas de información. La secuencia de las bases, el orden de A, T, C y G, es literalmente el código. Así es. Y la genialidad del modelo de Watson y Crick es que la propia estructura te grita cómo funciona el sistema. La complementariedad de las bases, A siempre con T, G siempre con C, contiene, de forma implícita, el mecanismo para su propia replicación. A ver, explícame eso. Si abres la doble hélice y separas las dos hebras, cada una de ellas se convierte en un molde, en una plantilla perfecta para sintetizar una nueva hebra complementaria. Es como tener un negativo fotográfico. A partir del negativo, puedes hacer una copia positiva idéntica al original. Y a partir de esa copia positiva, podrías hacer otro negativo idéntico al primero. El sistema se perpetúa a sí mismo. Este mecanismo asegura que la información se copie y se transmita con una fidelidad extraordinaria. En resumen, hemos desarmado los polímeros de la información. Por un lado, el ADN, con su doble hélice, su redundancia y su estabilidad increíble, es la solución perfecta para el almacenamiento a largo plazo. Y por otro, la naturaleza de hebra única y la flexibilidad del ARN le permiten adoptar una variedad increíble de formas para ejecutar roles transitorios y diversos: mensajero, catalizador, adaptador. Entender estas estructuras es la base para todo lo que viene después. Totalmente. Es la base para poder comprender los procesos de replicación, transcripción y, finalmente, traducción, que es como se construyen las proteínas que nos hacen ser quienes somos. Para cerrar, me quedo con una idea intrigante que menciona el texto. Se habla de la existencia de estructuras inusuales, como ADN de triple e incluso cuádruple hebra. Sí, en secuencias muy específicas. Exacto. Si la doble hélice es la norma para almacenar información, esto me hace pensar,
¿Qué nuevas fronteras en la regulación de los genes o incluso en la medicina se podrían abrir al entender y quizás manipular estas conformaciones alternativas y menos conocidas del libro de la vida?